Bueno, aquí vengo a traer un video, solicitado por Regulus Zodiacal algo tarde, pero bueno, tuve que tomar mi tiempo, para poder explicar este tema, así que, vayamos a esto. Pero antes de continuar me gustaría, aclarar que el guión es de Anti-Monitor, pero como está editando otros videos, yo me encargaré de esto hacia ello. En SCP, no hay canon. Dado que hay varios cánones, el canon depende del lector y no del SCP en sí. Así que fin. Hoy no vayamos a explicar esto mejor, como primero debemos saber qué es la Fundación SCP. La Fundación SCP es una organización secreta ficticia documentada por el proyecto Wiki de escritura colaborativa del mismo nombre, con la abreviatura de Procedimientos Especiales de Contención. Dentro del universo compartido del sitio web, la Fundación es responsable de capturar y contener varios fenómenos paranormales, sobrenaturales y otros fenómenos misteriosos inexplicables por la ciencia convencional, conocidos como anomalías o SCP, al mismo tiempo que mantiene su existencia oculta al resto de los seres humanos. Sociedad. El sitio web del mundo real está basado en la comunidad, se origina en 4chan e incluye elementos de muchos géneros como terror, ciencia ficción y fantasía urbana. En SCP Wiki, la mayoría de los trabajos consisten en miles de archivos SCP, informes confidenciales cuasi científicos que documentan un objeto SCP y los medios para mantenerlo contenido. El sitio web también contiene Foundation Tales, que son historias cortas que presentan varios personajes y escenarios del universo SCP. Las obras literarias de la wiki han sido elogiadas por su capacidad para transmitir horror a través de un estilo de escritura casi científico y académico, así como por sus altos estándares de calidad. El universo SCP ha inspirado numerosas adaptaciones y obras realizadas por fans en una amplia variedad de medios, incluidos dramas, novelas y videojuegos. La idea de que no existe un canon es a veces un poco tonta. No es que no tengan ninguno. Es que tenemos una multitud que se toca, se cruza y se sumerge unos en otros. Depende de usted, como lector, decidir qué cree y qué acepta como el corazón del universo. Sin embargo, eso no significa que los autores carezcan de intención o diseño, y la colaboración es el corazón de la innovación. A continuación se recopila enlaces a los cánones compartidos que estarán en la descripción y comentario, y reconocidos del universo de la Fundación SCP. Para escribir en uno, debes asegurarte de leer el otro material de ese canon y tratar de recordar que estas cosas están conectadas. Si está interesado en formar su propio canon, lea la información al final de la página. La narrativista es una reformulación de los roles de la narrativa, el personaje y el autor que es infinitamente extrapolable y totalmente inclusiva. Tiene 3 pilares principales de comprensión. 1. No existe diferencia entre ficción y no ficción, como sugiere el título del seminario. Hay una especie de ilusión de ficcionalidad o falta de ella, debido a la percepción y el origen del observador dentro de la pila narrativa. El narrativismo, la credibilidad y el realismo son subproductos de la relatividad narrativa y la firma de origen del observador. Por tanto, todas las narraciones son igualmente reales para los personajes que las experimentan. Es, a todos los efectos, su realidad. 1. No existe diferencia entre ficción y no ficción, como sugiere el título del seminario. Hay una especie de ilusión de ficcionalidad o falta de ella, debido a la percepción y el origen del observador dentro de la pila narrativa. El narrativismo, la credibilidad y el realismo son subproductos de la relatividad narrativa y la firma de origen del observador. Por tanto, todas las narraciones son igualmente reales para los personajes que las experimentan. Es, a todos los efectos, su realidad. Debo aclarar. La pila narrativa, a diferencia de la mayoría de los otros modelos, es simplemente una herramienta de visualización, como el postulado punto línea plano. El uso de este sistema para describir la realidad narrativa literal es erróneo y obsoleto, ya que no existe un vector lineal hacia barra desde otros planos narrativos. Existen muchas narrativas con niveles similares de narrativismo / credibilidad / realismo, NBR, pero no interactúan y son de naturaleza completamente dispar.
Por tanto, se puede suponer que las narrativas no están apiladas en el sentido tradicional. Puede ayudarle a comprender mejor las realidades narrativas, imaginarlas como frecuencias de una radio que existen desfasadas entre sí, en grupos estrechamente entrelazados de historias relacionadas llamados paquetes canónicos. Sintonizar un avión específico implica mover el dial a cierta distancia de su estación de origen, lo cual es más difícil de completar cuanto más lejos esté su destino de su origen. Si gira el dial en una dirección, se vuelve menos real para las personas en su estación de origen. Si le das la vuelta, te vuelves relativamente más real. Este es el pilar número 2. La realidad percibida fluctúa en dos direcciones, ya sea irreal o hiperreal, y cada narrativa tiene una firma o frecuencia única que retienes cuando te mueves a través de las capas. Ser hiperreal o irreal explica toda actividad ontocinética. Todas las anomalías que modifican la realidad se pueden filtrar como hiperrealistas o irreales. Si viajas hacia arriba en una capa narrativa, la capa en la que entras es relativamente más real que tú y, por lo tanto, eres relativamente menos real. Las anomalías que pueden manipular esos espacios son manipuladores irreales de la realidad, y a menudo lo hacen utilizando su propia causalidad narrativa menos real para invocar habilidades al estilo de un libro de cuentos / cuento de hadas. Estos manipuladores de la realidad generalmente solo impactan su entorno inmediato, dependiendo de su conciencia situacional. Si bien a veces son entidades poderosas, estos manipuladores de la realidad suelen ser engreídos, falibles y tienen grandes puntos ciegos cognitivos o perceptivos que pueden explotarse con fines de contención o eliminación. Si viajas hacia abajo en una capa narrativa, eres más real que tu entorno. Por lo tanto, el área es relativamente irreal y tú hiperreal. Un manipulador de la realidad hiperreal es mucho más peligroso y destructivo en promedio. Estamos considerando un control de arriba hacia abajo en lugar de un control de abajo hacia arriba. Por supuesto, existen anomalías ontocinéticas tanto hiperreales como irreales en un espectro de poder. A una entidad hiperreal particularmente débil o no entrenada le podría ir peor que a una entidad irreal segura y bien preparada. Una regla general para identificar uno sobre otro es preguntarse: ¿puede alterar la realidad misma? ¿Puede destruir el universo si así lo desea? En caso afirmativo, la entidad es hiperreal. Los manipuladores de la realidad hiperreal son similares a simples autores sustitutos. Como las intenciones del autor dictan todos los eventos en todos los planos de existencia, una entidad escrita en la historia con la capacidad de cambiar las reglas fundamentales es más o menos una entidad de autor escrita por un autor aún más arriba. Esto se debe al tercer pilar. Hay una infinidad de capas narrativas a las que hipotéticamente se puede acceder. Siempre habrá habido una capa entre dos capas, incluso si parecen idénticas, porque las capas, como se dijo anteriormente, son una guía de visualización para ayudar a nuestras débiles mentes humanas a analizar un fenómeno más abstracto. Las narrativas, al ser un espectro de frecuencias, los colocan fuera de fase con su plano actual, un grado a cada lado, aumentando en disonancia a medida que viajan desde su punto de origen. Cuanto más viajas hacia arriba, cada vez menos real eres en relación con el plano actual, por lo que tienes cada vez menos influencia sobre los planos mismos. A la inversa, viajar hacia abajo cualquier distancia no afecta tu control sobre las capas debajo de ti. Sin embargo, las narrativas continúan siendo menos reales para ti como observador y, por lo tanto, se vuelven inherentemente menos significativas cuanto más viajas hacia abajo. Por supuesto, existe una solución para esta pérdida de significado / credibilidad: escribir entidades de autor en sustratos para que actúen en su nombre. Cualquier personaje escrito por usted será relativamente menos real que usted, lo que lo hace ideal para insertarlo en otras narrativas. Ellos, como todos los personajes / autores, carecen de agencia distinta a la que les otorga otro autor / personaje. Asimismo, un personaje no suele incurrir en el plano de su autor, sino que se convierte en una posibilidad mayor en sustratos inferiores.
Esto se debe a que la densidad de energía h/cognitrón necesaria para manifestar una entidad es menor cuando se generan personajes dentro de narrativas que poseen valores NBR más bajos. Hemos escuchado historias sobre entidades que ascienden hacia arriba para atacar a sus entidades autoras SWAN, pero todas ellas son falaces por diseño. Tomemos como ejemplo SCP-3812. Si le preguntas a un puñado de personas sobre 3812, escucharás que al menos una persona menciona erróneamente que la entidad está ascendiendo capas narrativas para atacar a la entidad autora que está encima de nosotros y que la creó. Si bien estoy seguro de que la anomalía quiere atacar a su autor, la serie de eventos que probablemente ocurrirían implicaría que la entidad autora escribiera a un autor proxy en un plano inferior para recibir un puñetazo en su nombre. De esta manera, el autor puede escribir 3812 en la capa -2 y luego el autor proxy en -1. La entidad luego ascendería, según la intención del autor, y cumpliría su propósito. Al final esta fue la intención del autor, sin embargo, ningún ser narrativo actual tuvo voluntad propia en el asunto, aunque puedan sentir que tienen su propia intención. Solo la intención dada a los personajes será la intención que tengan. Esta intención se transmite a través del autor a la creación, quien crea una creación y continúa la cadena. La intención del autor es lo único que importa en el multiverso. De hecho, algunos de ustedes ya habrán notado que tienen mucha inconsistencia en su vida diaria. Un día, UMES era un sistema de medición fiable y al día siguiente no lo era. ¿Cuál es el problema con eso? Algunas personas en metafísica informaron sobre una alteración completa de ciertas fuerzas fundamentales, otras informaron haber descubierto dos versiones de SCP-3125, una un memeplex muerto y la otra una jodida estrella de mar gigante. Bueno, puedes culpar a la intención descuidada del autor por eso. Si un autor quiere arruinar su continuidad o introducir reglas contradictorias, puede hacerlo y las narrativas son coherentes de todos modos. Sin embargo, no seas demasiado duro con ellos, ya que se dejan llevar por las intenciones de otros autores. Lo mismo ocurre con esos autores y los que están por encima de eso. Hasta la náusea. Y sí, esto implica que ningún ser tiene libre albedrío o agencia, ni siquiera nosotros mismos. Solo existimos como un eslabón en una cadena posiblemente infinita de autores que escriben historias, un bucle anidado de mundos creativos que se evaporan tan pronto como se altera el medio. En ese sentido, es posible que parte de esta información le resulte angustiosa o desesperante. Si empiezas a sentirte así, espera, ya que los pasteles y el café que habéis estado consumiendo estaban mezclados con un ansiolítico menor, algo del tipo azepam, azolam, muy suave. No debería ser un problema a menos que todos hayan estado bebiendo, en cuyo caso, sí. Y 1, 2, 3, 4. Bien, ustedes 5, por favor discúlpense y vayan al área médica al final del pasillo. Déjame revisar mi reloj. ¿Está bien? Sí. Estás bien. Simplemente camina rápido. No te preocupes por eso. Estoy seguro de que es mejor que los alucinógenos potentes, aunque sería negligente si tomara prestado algo más además de la vía de administración utilizada en los seminarios Type Green que solíamos impartir en el pasado. Estoy seguro de que has oído las historias. Solo los costos psiquiátricos. 2. De todos modos, me gustaría cambiar de tema y hablar un poco sobre la estructura física de las narrativas. Todos conocemos al menos algunas de las típicas partículas fundamentales que creemos que componen nuestra realidad. Fotones, quarks, bosones, etc. Resulta que estas partículas son una proyección de la realidad, un holograma, por así decirlo. Estas partículas tienen poco que ver con la representación real de un plano narrativo, solo con su reconciliación en 3 dimensiones. En lugar de ello, tenemos que mirar la tabla de partículas narrativistas fundamentales. Muchos de estos se utilizan para presentar una narrativa en un formato específico, de modo que su información pueda transmitirse repetidamente y con el mayor esfuerzo posible.
Partículas como el polifema, el quimema y el lexema son unidades fundamentales de medios específicos, lengua escrita, lengua de signos y lengua hablada, respectivamente. La energía H y los cognitrones son los más importantes de este grupo. La energía H, también conocida como energía headcanon, se utiliza en la creación o consolidación de mundos. Se deriva del cognitrón, que es la unidad fundamental del pensamiento. Los cognitrones se producen en masa a partir de reservas creativas, que normalmente se gastan en generar paisajes internos. Cuando se utiliza en la creación de un sustrato narrativo, la conversión de cognitrones en energía H crea un potencial canónico que ayuda a consolidar estos mundos en un medio mediante un esfuerzo concentrado. Estoy simplificando demasiado, ya que la producción de antipartículas no es particularmente relevante para este seminario, pero la energía H se convierte en narremas y una mezcla de ideologemas, lexemas, fonemas, morfemas y barra o grafemas dependiendo del medio. La energía H restante pierde potencial y se convierte nuevamente en cognitrones que permanecen en el sistema para su uso posterior. Si una historia se almacena en un medio digital, sus componentes fundamentales se convierten en bits hasta que dicho medio los recupera. Los narremas forman compuestos complejos llamados tropos y, dependiendo del medio, se formarán compuestos adicionales. Morfemas a frasemas, fonemas a diafonemas, ideologemas a etos y más. Tropos y narremas se combinan en segmentos llamados sujetos. Una narración avanza a lo largo de su tiempo de ejecución a un ritmo que se calcula mediante la densidad cronónica por sujeto. La reducción exponencial de la densidad de cognitrones significa que las narrativas anidadas posteriores poseen menos narremas, lo que las hace menos desarrolladas y menos narrativamente reales, menos ideologemas, lo que las hace menos creíblemente reales, y barra o menos lexemas barra fonemas barra grafemas, lo que las hace menos realistas. A pesar de esto, los autores superiores pueden gastar más cognitrones en un sistema en cualquier momento para mejorar su credibilidad barra realismo, utilizando un flujo descendente de energía H desde algún sistema superior. Lo único que vale la pena mencionar respecto a las antipartículas es que su generación es la causa de todos los fenómenos peligrosos. Todavía no sabemos por qué o cómo las anomalías manipulan las antipartículas, pero estamos seguros de que los peligros son causados por interacciones entre antipartículas. Antinarremas a riesgos narrativos, antimemas a riesgos meméticos, iconómeros a iconoriesgos, antisemiomas a semioriesgos, y así sucesivamente. Si bien H-Energy es responsable de la creación de cánones y mundos en general, también se puede utilizar para hacer que un elemento de la historia sea un poco más real. Se necesita bastante esfuerzo y canonización colectiva de la cabeza, pero teóricamente es posible que una idea sea lo suficientemente creída como para que se manifieste en el plano material. Llamamos a este proceso psicogénesis, que requiere un gasto simultáneo y sostenido de cognitrones por parte de muchos autores a la vez. Cuando una idea sufre psicogénesis, la creación resultante se llama, en nuestra comprensión típica, forma de pensamiento o tulpa, creencia básicamente concentrada que se manifiesta como real. Lo siento, la última parte, no estoy del todo seguro de que sea cierta. Quiero decir, sé que es verdad, solo que no lo supe hasta hace unos segundos. Esa es la cuestión, ¿verdad? Alguien tiene que darme estas ideas, tal como alguien me puso en el proyecto Erudición de Narrativistics. No sé quién. Me desperté un día y tuve el ascenso. Ciertamente una rareza, pero no tanto como este seminario. ¿Alguno de ustedes recuerda lo que estaba haciendo antes de esto? ¿Alguien? No. Eso es la narrativa en acción. La narrativa es la razón por la que estoy aquí dando este seminario, pero también es la razón por la que ninguno de sus rostros es visible. Me acabo de dar cuenta de eso. Voy a ignorarlo y concluir esta diatriba antes de empantanarme demasiado en las minucias. Para resumir, la narrativista es la teoría del multiverso de los modelos de superconjunto pata. Asume que todas las historias son igualmente fieles a los personajes y relativamente reales para el observador.
Todas las teorías, cánones, historias, buenas y malas, creíbles o no, existen en algún nivel. Se pueden tener en cuenta cosas como agujeros en la trama y enlaces cruzados incompatibles. La intención del autor es lo único que importa. Si escribo dos historias incompatibles para que se entrecrucen, mágicamente serán compatibles, pero solo en la pequeña burbuja narrativa aislada en la que las escribo para que lo sean. Si alguien escribe una historia que deliberadamente descarta el narrativismo, todavía funciona bajo el concepto narrativista, porque ese plano todavía existe, en alguna parte. La narrativista es un gran marco unificado de causalidad narrativa que contiene todas las historias, reales e imaginadas, futuras y pasadas, SCP no SCP. Tu historia. Mi historia. La historia de Dios es en lugares muy arriba. Todo. Y ahora, vuelvo a ese espacio liminal en el que existo entre recuerdos de narrativas en las que estoy presente. La audiencia es inexistente. Le estoy hablando a una pared en blanco. No hay preguntas. No entendemos qué es lo que estás diciendo. Bueno, en resumen, el canon depende de cada quien, o sea, digamos que en una historia donde el Rey Escarlata es derrotado por una destrucción planetaria y en otras donde es un ser omnipotente absoluto Super Saiyajin fase 40 omnisciente, y yo solo considera canon la primera historia donde no pasa de planetario y otra persona considera las otras historias donde es omnipotente como canons, ambos también, ya que es literalmente el canon es totalmente subjetivo de cada quien. Por eso, análisis a los SCP es tan difícil, ya que alguien puede analizar al SCP-682 de una historia donde no pasa de país, otro venir y decir que está mal ya que para él en una historia es omnipotente, ante el que hizo el análisis y el que respondió es también, así que espero que hayan entendido, y para los que no, bueno, en resumen, tú eliges el canon. Pero antes de despedirme me gustaría agradecer a un gran amigo que hizo la miniatura, a Shago, que hizo la gran miniatura, así que gracias, Algo.